Este artículo se llama Mapas mentales para los CEO de la era digital. Y la pregunta es, ¿cómo liderar en la era digital? En una esquina del centro de Nueva York me encuentro parado frente al pequeño sujeto multicolor que vive en una mutación constante, entre el verde, el amarillo y el rojo. En cada esquina de la ciudad, este hombrecillo custodia el transitar del ser humano en sociedad. Lo regula, lo ayuda a convivir, le marca un ritmo. En cada esquina de la ciudad, en silencio, dan su voz de alto, y los cientos de espartanos descansan sus portafolios, formados en línea, con sus largas corbatas y sus faldas multicolores. Hoy varios de ellos llevan exóticos paraguas y pilotos de lluvia, pues la probabilidad de tormentas durante la tarde supera el 70%. Yo miro mi reloj digital, suena la alarma. Programé que suene un solo de piano de Sofía Nepal-Mart. Yo aprovecho para presentarme. Soy un joven CEO que intranquilo inicio a mover mi zapato derecho de modo titilante. Quiero escapar de la voz de alto de ese pequeño sujeto, quiero escapar de esa atroz organización que controla mis esquinas. Por eso pido un Cabify. En pocos segundos, mejor dicho, en pocos minutos llegaré a destino. En 13 minutos exactamente llegaré. El pago ya fue realizado, la factura ya llegó a su correo electrónico. Se envía un SMS a mi cliente confirmando la cita. Ambos ya podemos ir pidiendo el vino para la misma aplicación. Desde que encendí mi cafetera al despertar, una pregunta se me repite en la mente y durante todo el viaje no deja de repetirse. ¿Cómo liderar en la era digital? ¿Es esta la verdadera pregunta? ¿Quiero ser un líder o quiero ser un CEO? ¿Entiendo la era en la que vivo? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi estrategia? ¿Qué nuevos negocios tengo que generar? ¿Cómo reduzco mis gastos? ¿Tengo que sumar más tecnología a mi plan de acción? ¿Hacia dónde se mueve el mundo? ¿Buscamos orden o buscamos desorden? ¿Estamos viviendo un apocalipsis? ¿Se trata de construcción o de destrucción? Transformación digital y la naturaleza ¿dónde juega? Hoy es el mes más caluroso de agosto, en el occidente. El mes más caluroso de toda la historia. Mientras observo las gotas caer, los paraguas abriéndose, las hojas de los árboles, los sinfines de bicicletas se amontonan por la voz de alto de un hombrecillo que ahora es rojo. Yo reflexiono sobre la destrucción y la construcción. La transformación digital, al igual que la transformación industrial, son solo procesos. Son solo puentes imperfectos construidos para impedir que la maratón termine. La maratón imprenditorial del ser humano. Los proyectos que se desarrollan en una transición tienen una vida útil. Un día llegan a ser obsoletos. Es como la ropa o la cafetera nueva que me compré. En su gran mayoría están destinados a morir en la transición, para dejar una base sólida en el momento que finalice, para iniciar la próxima transición. El ser humano busca continuamente construir puentes hacia el mañana. El ser humano está destinado a la construcción de preguntas, a la formulación de interrogantes que promuevan la creación de un mayor conocimiento. El que hace se equivoca, escuché alguna vez, y es una frase muy cierta. El ser humano cuando entra en una fase de transición la sufre, pues no le hace bien al ser humano pensar en el fin de los procesos, en su muerte. Solo se alivia, eso sí, en algunas situaciones, cuando sabe ciertamente o cuando cree parcialmente que habrá un nuevo comienzo. Construir es llamar al conocimiento a la acción, como decía Piero Formica. Sabiendo vivir en un proceso de transformación constante, un líder no se paraliza ante la tempestad. Un líder o la evita o la enfrenta. Un líder tiene una hoja de ruta que seguir, un objetivo que concretar, un propósito por el cual moverse. En cambio, un CEO puede o no tener esa capacidad de liderazgo, pues un CEO en la práctica realiza las mismas actividades que un líder. La diferencia radica en el mensaje de fondo, en el acto poético que divide el mismo actuar, el del líder y el del CEO, el que nace de la respuesta de un porqué, el que crea un impulso de vida. El primer modo de afrontar un proceso de cambio en el 2023 para afrontar la transformación digital es definirse como un constructor y encontrar el propósito que dé forma a esa construcción. Para liderar en la era del conocimiento se requiere la capacidad de construir puentes hacia la próxima era. Se requiere la capacidad de imaginar el mundo del futuro. Se requiere conocer las tecnologías del presente. Se requiere reconocer los miedos de la sociedad del presente. Se requiere el conocimiento de los límites de la naturaleza
y lo de nuestra sociedad moderna. También es necesario saber escuchar los gritos de esa misma sociedad moderna. ¿Orden o desorden? El viaje en Cabify finaliza. Frente a este joven CEO de 31 años, se encontraba en las puertas de un gran centro tecnológico. Este centro funcionaba como una empresa público-privada, ofreciendo soluciones de investigación y desarrollo e innovación a un clúster de empresas en materia de economía circular, ofreciéndole soluciones a sus asociados que permitan mejorar la performance de la cadena de producción de la industria a la que pertenece. La reunión inició con un diagnóstico estratégico de la institución. Digamos, para abordar un movimiento tan amplio como la transformación digital, debemos en primera instancia tener claro nuestro rol como parte de un inmenso engranaje que compone el sistema productivo. Debemos conocer nuestro posicionamiento de marca y de mercado. Debemos entender quiénes son nuestros clientes potenciales y conocer quiénes son nuestros clientes actuales. Es que sucede que unirse al movimiento de la transformación digital se trata, como nuestra vida cotidiana, de sumar nuestro granito de arena a un inmenso Sahara para así modificarlo, como decía Borges. A la hora de iniciar un proceso de cambio es fundamental diseñar una hoja de ruta, es decir, un plan estratégico, táctico y operativo que nos va a permitir tener una brújula cuando caminemos los senderos del desconocido, del inexplorado, en medio del bosque del conocimiento. Así es que lo primero que haremos será ver a nuestra empresa como un sistema cerrado compuesto por 3 componentes analógicos, biológicos y digitales. Ahora, los componentes analógicos son las máquinas, los hardware, las cadenas de montaje, los medios de transporte. Los componentes digitales son los software, los desarrollos IT, que componen nuestra red de infraestructura que permite a todo ser medido para poder ser mejorado. Y por último tenemos los componentes biológicos. Por último, y lo más importante, las personas. El componente de mayor potencialidad que hay en este sistema cerrado llamado empresa, institución u organización. Estos 3 componentes coexisten como grupo, como una entidad propia, que se mueve al ritmo de la sinergia de estos 3 componentes, máquinas, software y personas. Ahora, ¿hacia dónde van? ¿En cuánto tiempo quiere llegar a un lugar? ¿Con qué presupuesto darán energía a las actividades que tienen que desarrollar? Bien, necesitamos un plan de negocio. Dicen que el miedo es un privilegio del ser humano y no de las máquinas. Miedo. Y en este punto, cuando hablamos de plan de negocio, empieza el miedo. Son tantas las variables que parecen ser necesarias para validar positivamente un proyecto de transformación digital. Y es lógico, hablamos de recorrer lo inexplorado, lo misterioso. Hablamos de recorrer un mundo de infinitas posibilidades que viven en lo incierto. Y aquí ofrecería simplemente usar un pensamiento divergente. Por ejemplo, el método de los escenarios posibles. No es necesario saber cuál es la decisión correcta, solo es necesario conocer la dirección correcta y hacer que los proyectos diverjan espontáneamente hacia la decisión óptima, ya encontrándonos en movimiento. Nos olvidamos continuamente el uso que debíamos darle a cada componente, el trato que necesita cada componente de nuestro sistema, analógico, digital o biológico. Un sistema que aún lo mencionamos como cerrado. Y lo mantengo cerrado porque primero hay que reconocerse para poder luego comunicarse. Y una empresa debe primero mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. De ahí nace el primer secreto hacia el éxito de un líder. Buscar las respuestas adentro de uno, adentro de nuestra organización, para luego llevar a esa gran masa de software, máquinas y personas que componen la empresa hacia donde queremos. Recordar que las personas temen la incerteza, temen lo desconocido, temen el desorden. Recordar también que esas mismas personas necesitan de las incertezas, necesitan de lo desconocido, necesitan del desorden. Necesitamos caminar libres por la calle, pero con una estructura que nos permita coexistir, con una estructura con la cual gestionar la organización, como aquellos hombrecillos multicolores de las esquinas de Nueva York. Entonces, orden o desorden, da igual, son frases de un mismo proceso, de un mismo proyecto. Orden, aquello que debe ser orquestado. Desorden, aquello que debe ser libre. La ideación, la creatividad, la innovación. El planeamiento del nacimiento de un nuevo proyecto, la resolución de una nueva problemática. La solución a los problemas necesita de desorden. Necesita espacio para florecer. En cambio, el proceso de mejora necesita orden, estructura. ¿Para qué? Para crecer en la dirección correcta, en la justa. Es así que los software y las máquinas deben ser tratados con estructura científica e ingenieril.
pues ellos no tienen miedo, pero sí tienen sus límites naturales, a diferencia que los seres biológicos, donde su imaginación es ilimitada. Definir correctamente las partes que componen nuestro proyecto es el segundo paso importante. Los software y las máquinas nos permiten hacer con menos esfuerzo, o más velozmente, o con mayor calidad, determinados procesos. Un sistema cerrado, como es la empresa o cualquier organización, está compuesta por el movimiento orquestado de software, máquinas y personas. Así se mueve, así genera dinero, así genera productos y servicios. Los software nos permiten hacer mucho más rápido determinados procesos. De aquí que no hay que temerle a la inteligencia artificial, hay que conocerla. El ser humano teme a lo desconocido, no a lo conocido. Si un CEO o cualquier empleado de una empresa teme a la transformación digital, a los nuevos proyectos digitales, a los software, a la industria 4.0, la solución radica en abrirle las puertas a esas personas a conocerlo, porque conociéndolo es el único modo en el cual se le irán los miedos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es por un lado macro y por otro lado micro. Es decir, por un lado, de organización debe generar el espacio para que los primeros proyectos salgan del inconsciente y se escriban en una hoja. Por el otro, debe afrontar los miedos lógicos de sus equipos a realizar algo que no habían hecho antes, algo nuevo, algo incierto. Estos dos aspectos se unen en el tratamiento de la cultura de la organización, de la empresa. Habiendo iniciado como un proceso interno del líder y habiéndose ese líder decidido a meterse a descubrir este nuevo mundo de la transformación digital, su norte es despertar esta misma iniciativa en sus colegas, en su equipo de trabajo, en su estructura. Para cumplir esta tarea es que coexisten los tecnoconsultores, como los tecnoconsultores de Free Consulting Group. Perfiles altamente capacitados en estrategia de negocio, en desarrollo organizacional, especializados en tecnología digital, que trabaja en línea directa con los líderes de las empresas para acompañarlos a caminar juntos los senderos de la innovación, con coaching, seminarios y laboratorios de innovación. Hacerle conocer las nuevas tecnologías, para acompañarlo en la nueva fase de vida de su empresa, de su proyecto, para ayudarlo a elegir correctamente el porqué, el cómo y el qué de su proceso de transformación, digital. Es la identidad de las empresas, aquella fuerza que une los tres componentes de las empresas, los analógicos, los biológicos y los digitales, detrás del impulso del propósito, porque es ella quien construye el propósito. El joven CEO cierra la reunión llevándose consigo una serie de proyectos, necesidades de la institución, ideas. En una hora estará ya en su oficina para modelizar este diagnóstico, esta fase creativa, esta fase que se tiene que mover en libertad, que tiene que tener su espacio. Él estará dándole orden y estructura a la innovación, y así quedó claro que aquello que se sale a buscar en el diagnóstico es la predisposición de querer meterse dentro de la transformación digital por parte de una empresa, de los líderes de esa empresa. Se trata de hacerse parte de ella hasta desaparecer en ella misma. Porque desde ese llamado interior a transitar terrenos desconocidos, con una brújula en mano, con una hoja de ruta en la mano, ese plan estratégico, táctico y operativo, es de donde nacen las spin-off más disruptivas, los proyectos que nos permiten vivir en un mundo mejor. Desde allí nacen los puentes que llamamos habitualmente progreso, que hoy trazamos entre la era del conocimiento actual y la era de la imaginación futura. No se trata de orden ni de desorden, no se trata de software ni de máquinas. Se trata de encontrarse a uno mismo en este mundo, en este momento de la historia. Se trata de encontrarse, de reconocerse y de despertar esas preguntas que llamen al propio conocimiento, a la acción. Construir el mundo que queremos, el mundo en el que queremos vivir, desde las empresas, inicia hoy. Por eso invitamos a los clústeres de empresas de la Comunidad Valenciana a unirse a este movimiento junto a Free Consulting Group, a sus tecnoconsultores y a las empresas de investigación, desarrollo e innovación de la comunidad. Sigamos imaginando las empresas de hoy, sigamos soñando el mundo en el que queremos vivir mañana, unámonos para construirlo juntos. Muchas gracias.